La historia de la humanidad es también la historia de su asombro. Desde que el ser humano levantó la vista al cielo y se preguntó por las estrellas, comenzó una travesía que lo llevó a desentrañar el universo, a desafiar supersticiones y a construir verdades a través de la duda. Esa travesía, hecha de experimentos, errores, persecuciones, obsesiones y momentos de iluminación, es el eje de Eureka, el libro en el que Rocío Vidal, conocida como la gata de Schrödinger, nos invita a recorrer 50 descubrimientos científicos que cambiaron el mundo. No es solo un libro de ciencia. Es una crónica apasionada de la curiosidad humana, donde cada capítulo se presenta como si fuera una noticia histórica, como si estuviéramos leyendo el periódico de la época en que Arquímedes gritó «Eureka» en su bañera o Galileo fue obligado a abjurar de sus ideas ante la Inquisición. Vidal no solo nos narra lo que se descubrió, sino también cómo, por qué y en qué contexto. Nos muestra que el conocimiento no aparece en el vacío, sino que se construye entre tensiones sociales, religiosas y políticas, entre hombres y mujeres que muchas veces pagaron con su libertad, o su vida, por atreverse a pensar diferente. El viaje comienza en la antigüedad, con figuras como Pitágoras y Euclides, que transformaron los números en lenguaje universal. Pitágoras, rodeado del misticismo de su hermandad, creía que los números no eran solo herramientas, sino entidades vivas con cualidades propias. Su teorema, que une los lados de un triángulo rectángulo en una relación perfecta, es el símbolo de esa armonía matemática que los antiguos veían en el cosmos. Euclides, por su parte, en la escuela de Alejandría, compiló y sistematizó siglos de saberes geométricos en los elementos, una obra que sería texto de cabecera durante más de 2000 años. Pero no todo eran fórmulas y figuras. En ese mismo mundo nació el principio de Arquímedes, un hallazgo que no solo descubría una ley de la física, sino que delataba la traición de un orfebre. Arquímedes, al observar cómo el agua se desplazaba en su bañera, dedujo que el volumen de un objeto podía calcularse por el agua que desplazaba. Esa deducción salvó la justicia de Siracusa y condenó al estafador. El libro avanza, como la historia, hacia la Edad Media y moderna, y nos introduce a una figura trágica y luminosa, Hipatia de Alejandría. Una mujer sabia en un mundo que castigaba a las sabías, astrónoma, filósofa y matemática que fue asesinada brutalmente por fanáticos religiosos por no someterse a la ortodoxia. Su muerte no fue solo la de una persona, sino la del conocimiento libre. Rocío Vidal la rescata como símbolo de la ciencia oprimida, del pensamiento silenciado. Con la llegada del Islam y la Edad Media europea, la antorcha del saber se traslada al mundo árabe. Aparece Al-Juarizmi, padre del álgebra y quien introdujo el sistema de numeración que usamos hoy. Su forma de hacer matemática era práctica, cotidiana, pensada para resolver conflictos legales, repartir herencias o construir canales. Ciencia al servicio de la vida, no encerrada en una torre de marfil. Y entonces irrumpe la modernidad. Con Francis Bacon y su defensa del método inductivo, la ciencia empieza a buscar respuestas en la experiencia, no en la autoridad de los antiguos. Se funda una nueva forma de mirar el mundo, a través de la observación, la duda y la experimentación. Es el nacimiento del método científico moderno. La figura de Galileo Galilei encarna esa ruptura. Con su telescopio observa lo que nadie antes había visto: montañas en la Luna, lunas orbitando a Júpiter, fases en Venus. Todo contradice la visión aristotélica y geocéntrica del cosmos. Su apoyo al modelo heliocéntrico lo lleva a ser juzgado por la Inquisición. Obligado a retractarse, pronuncia, se dice, su famoso «Epur si mueve», y sin embargo, se mueve. Es un momento clave. La ciencia choca contra el dogma, y aunque pierde la batalla, siembra la semilla de la revolución científica. Con Kepler y Newton, esa semilla germina. Kepler demuestra que las órbitas planetarias no son círculos perfectos, sino elipses, y Newton, con sus leyes del movimiento y de la gravitación universal, unifica el cielo y la tierra bajo una misma lógica. Ya no hay un mundo divino y otro humano. Todo está regido por las mismas leyes físicas. La manzana que cae y la luna que gira son dos expresiones del mismo fenómeno. Es el triunfo de la razón. Pero la ciencia no solo mira al cielo. También se interna en lo invisible. Roberto Oke y Leo Benuk nos abren las puertas al mundo microscópico. Uno nombra las células al observar el corcho bajo el microscopio. El otro, comerciante y autodidacta, observa por primera vez glóbulos rojos, bacterias y hasta esperma humano. Sus animálculos, como los llama, serán el origen de la microbiología. El recorrido del libro también da lugar a los avances médicos,
como la vacuna contra la viruela desarrollada por Edward Jenner, que salvó millones de vidas antes de que siquiera se entendieran los virus. La ciencia, dice Vidal, muchas veces va por delante de su tiempo, y a veces sufre por ello. Y cuando parece que ya todo está descubierto, el siglo XX lo sacude todo. Einstein con la relatividad, Curie con la radiactividad, Watson y Crick con el ADN, Hawking con los agujeros negros. Cada avance abre nuevas preguntas. Cada certeza se convierte en una nueva frontera. La ciencia, como un organismo vivo, evoluciona, se adapta, se equivoca y corrige. Pero Eureka no es un libro triunfalista. Rocío Vidal también denuncia los errores, los sesgos, la invisibilización de las mujeres, la apropiación de méritos, los conflictos éticos. No idealiza la ciencia, la humaniza. Nos recuerda que detrás de cada avance hubo pasiones, egos, rivalidades, injusticias y, sobre todo, mucho trabajo colectivo. Porque ese es otro de los grandes mensajes del libro. La ciencia no es obra de genios solitarios, sino de comunidades que construyen conocimiento a lo largo del tiempo. Detrás de cada nombre ilustre hay decenas de colaboradores, discípulos, rivales, bibliotecas, instrumentos, contextos. El Eureka no es un momento mágico aislado, es la culminación de un camino arduo. Y al final, la pregunta que queda flotando es, ¿cuál será el próximo gran descubrimiento? Que ignoramos hoy que mañana será evidente. La ciencia, como la historia, no se detiene. Y libros como Eureka nos invitan no solo a mirar hacia atrás con admiración, sino a mirar hacia adelante con esperanza.